Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo del horario que nos estén viendo. En esta parte, pues me gustaría iniciar con la sesión número 2, que va a tratar de lo siguiente. Enseguida empiezo a compartir pantalla para poder dar comienzo con el tema. Ahorita se está compartiendo. Ok, se supone que ya se ve. Pues la sesión número 2 va a tratar de lo siguiente, que es la intervención en ansiedad con enfoque cognitivo-conductual. Se sabe que pues la ansiedad es de los casos pues más cotidianos que llegamos a tener, es casi nuestro pan de cada día para atender pacientes de la situación que lleguen a trabajar. Y se dan cuenta, pues hay situaciones que llegan a trabajar los pacientes que vienen incluidos con cierto grado de ansiedad. De hecho, en el curso pasado, pues también se habló mucho sobre la intervención de ansiedad. Bueno, más que de ansiedad, era de análisis funcional, pero pues eran casos de ansiedad, porque es de lo más cotidiano que podíamos llegar a tener o que nos podamos llegar a tomar. Ok, de lo que vamos a hablar en la sesión de hoy es el concepto de la ansiedad, el por qué ocurre la ansiedad, el entendimiento de esta y estrategias de intervención. Entonces, a lo mejor, como les dije, es algo que ya hemos trabajado, que ya sabemos cómo trabajar, pero en esta sesión me gustaría darles un enfoque, sí, de intervención, de herramientas, pero brindar otra perspectiva, sobre todo en la parte del entendimiento de la ansiedad. ¿Ok? Ok, primero que nada, la ansiedad, según el DSM-5, es la anticipación de una amenaza. ¿A qué nos referimos? Es esta parte, es esta mezcla, sobre todo, de cuando es entre pensamiento y emoción. Se piensa que la ansiedad es como una emoción o una sensación, pero es la combinación de lo que es pensamiento y emoción. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda, o no más que ayudar, qué es lo que se encarga la ansiedad? Es estar anticipando posibles amenazas para tener una prevención, para que no nos presten cubos, de cierta manera, una protección en base a lo que nosotros podríamos llegar a necesitar para nuestro bienestar o incluso pues, para mantenernos a salvo, seguros pues, de algo. ¿Cómo se siente la ansiedad en el paciente? Aquí cabe destacar que, pues a final de cuentas, cada quien lo siente de manera diferente. Si cada paciente es diferente, a lo mejor han escuchado casos donde, por ejemplo, no es que me da ansiedad y sus ataques de ansiedad son a nivel fisiológico, no poder respirar, la presión en el pecho, dolores de cabeza, falta de sueño. Entonces, es esta parte donde entre ese paciente puede ser a nivel fisiológico, pero para otra persona puede ser a nivel emocional. En esta parte de una preocupación constante, un sobrepensamiento, la parte de que no, y si estoy en peligro, y si esto, y si aquello. Entonces, es lo que hace diferencia. Cada quien lo siente diferente. Sí podemos darnos una idea de cuáles son los síntomas a nivel fisiológico y emocional, pero cabe destacar que cada paciente es diferente. Sí, entonces no podemos generalizar de que en todos es lo mismo, si no se presenta de diferente manera. Por ejemplo, a mí yo tengo una paciente que la parte de ansiedad sí es de sobrepensamiento, pero en ella hay un desborde emocional. O sea, no le da falta de la respiración, no le da dolores de cabeza, no le da mareos, o sea, no hay tanto nivel fisiológico en cuestión de síntomas, pero sí hay un desborde emocional donde empieza a llorar, a gritar, hay un desborde, ¿sí? Entonces, ¿y cómo sabemos que es ansiedad? Por lo que la dispara, que ahorita vamos un poquito más adelante en eso, pero sí, no todos los síntomas son a nivel fisiológico o emocional, puede ser ambas. Aquí pues puse varios ejemplos de lo más cotidiano que llegamos a escuchar, como pulsaciones elevadas, sudoración,
tensión muscular, temblores, mareos, problemas gastrointestinales. También puede llegar a suceder de que, no sé si les ha tocado un poco a un tipo de paciente de que es que me da gastritis, me da colitis nerviosa o gastritis nerviosa. Y pues también es como también cuando les da por estrés, ¿no? Que empiezan con la sudoración, con la tensión aquí, la caída del cabello. Entonces, pero pues también a nivel físico, en cuestión de la ansiedad, pues también hay problemas gastrointestinales, respiración acelerada, cuando a lo mejor estamos con la casi taquicardia, hiperventilación del... Entonces, eso es lo que llega, o sea, a nivel físico. A nivel emocional está la preocupación constante, sensación de peligro, cansancio, irritabilidad, problemas para concentrarse, conciliar el sueño, tener dificultades para controlar las preocupaciones y tener la necesidad de evitar situaciones que generen ansiedad. Ok, a nivel emocional, que es cuando nos enfocamos sobre todo en esta parte de nuestra psique, pues la preocupación constante es esta cuestión de que y si esto, y si aquello, y si acá, o sea, que empezamos con todo, a todo lo que da. La sensación de peligro es como a lo mejor si estamos, no sé, en la escuela o en el trabajo, estar con la sensación de que, y si pasa esto, y si me regañan en el trabajo, y si tengo problemas con alguien, quién se me va a acercar, o sea, estamos así alerta todo lo que da. El cansancio y la irritabilidad, pues esta parte que, de ahí lo me gusta decir como que se encadena, que es, si batallas para conciliar el sueño, pues claramente vas a tener problemas en cansancio y va a haber irritabilidad, porque siendo sinceros, cuando nos despertamos por dormir mal o por no dormir bien, estamos de un humor de perros. Entonces, si llega a suceder esta parte de la irritabilidad y que se encadena mucho con el cansancio y pues los problemas para conciliar el sueño, los problemas de concentración, pues claramente también se puede llegar a conectar con la preocupación constante para controlar las preocupaciones. ¿Por qué? Porque es como el circulito de la computadora cuando se queda cargando. Se queda ahí sobrepensando y hay problemas para concentrarse. Por ejemplo, si un paciente tuyo tiene un examen, a lo mejor se la pasa pensando más en la sensación de peligro o en la preocupación constante de, y si repruebo, pues me va a pasar esto, me va a pasar aquello, y ya no está concentrando en el momento en el que está, que es poder concentrarse en el examen que va a tener o que está teniendo. ¿Sí? Entonces, me gusta como que encadenar de cierta manera estos síntomas a nivel emocional y a nivel físico. Dificultad para controlar las preocupaciones, que pues es cuando empieza el desborde, que empezamos a crear como que la telaraña de posibles escenarios o cosas que nos preocupa, pero como estamos tan enfocados en hacer esa telaraña, no nos planeamos a cuestionar qué tan reales o qué tan posibles vayan a ser. Y pues tener la necesidad de evitar las situaciones que generan ansiedad. Por ejemplo, puede ver a una persona que pues tiene esta sensación de que es que no quiero dar clase o no quiero exponer frente a los de la empresa porque pues me genera la incomodidad, la sensación de peligro, la preocupación constante de que si lo hago mal, entonces empieza esta necesidad de que mejor evito, ¿sí? Mejor déjame, le saco la vuelta, porque aquí es donde me gusta mucho aterrizar esta parte. Lo que viene la ansiedad viene de la emoción del miedo, ¿sí? Y el miedo, ¿para qué nos sirve? El miedo sirve para muchas cosas. A veces, pues, se tiene el estigma de que es para preocuparnos por todo, ¿no? Pero es una prevención. El miedo nos ayuda a tener cuidado, prevención de posibles amenazas. Por eso la ansiedad viene del miedo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Sentimos ese miedo, empezamos a mezclarlo con el pensamiento y es cuando se genera esta situación de que déjame evito. Como es una sensación de peligro para mí o como yo me siento expuesto y me da miedo, mejor evito la situación que me genera ansiedad, o sea, que puede generar un posible peligro para mí. Ok, ¿por qué ocurre la ansiedad? Ok, cuando se trata de ansiedad, como les dije ahorita, hay una situación que llega a ser pues el disparador, ¿no? Una situación que tanto puede ser más significativa que otras. Por ejemplo, puede haber pacientes que nos están diciendo, es que tengo ansiedad social, ¿ok? Y a lo mejor puede ser a raíz de que en su adolescencia o en su infancia tuvo una situación
donde se sintió expuesto o expuesta. Ok, ahí está. Una disculpa, se me fue la conexión por un momento. Entonces, déjenme vuelvo a compartir la pantalla para retomar con lo que estábamos hablando. Ok, bueno, entonces, como les comentaba, ahí también déjenme que cargue. Ya, ya se compartió. Ok, entonces le estaba mencionando. ¿Por qué ocurre esta parte de la ansiedad? Porque hay un acontecimiento activador que genera un pensamiento sensación, ¿ok? Que es la interpretación que le damos al acontecimiento que se activa. Por ejemplo, si empezamos con esa en la misma situación de dar una presentación para una empresa o para la escuela, ¿ok? Hay una interpretación de ese acontecimiento de me va a pasar lo mismo, me voy a trabar, no me voy a acordar, se van a reír de mí. Empezamos con esa parte del pensamiento. ¿Sí? ¿Y por qué pensamiento y sensación? Bueno, o por qué es la sensación. Porque no siempre pensamos en algo. A veces nada más sentimos la sensación de peligro. ¿Sí? A veces nada más sentimos es que sentí que no lo iba a hacer bien. Sentí que me iba a equivocar o que se iban a reír de mí. Sí, una cosa es el pensamiento, otra cosa también es la sensación. Entonces, pero pues a veces o pueden venir juntas o aparece una o aparece otra. Ok, entonces ahí tenemos el acontecimiento activador que dispara un pensamiento o una sensación o ambas.
¿ok? Pensamiento puede ser, es que me va a pasar esto, es que me va a pasar aquello, me va a pasar aquello. O sea, empezamos con la telaraña y después está la sensación de peligro. Y después de lo que es el pensamiento y la sensación, ahí está la consecuencia. ¿Qué son las consecuencias? Que son las emociones, las conductas y las reacciones físicas. Por ejemplo, si el mismo ejemplo de esta parte de dar una clase, está el pensamiento y la sensación y como consecuencia sentimos la emoción del miedo, la angustia, empezamos con las conductas a lo mejor de querer evitar, de que a lo mejor nos escondemos para no dar la clase, fingimos que estamos enfermos para no dar la clase. Y están las reacciones físicas, que puede ser la sudoración, a lo mejor la parte de dolor de estómago, dolor de cabeza. Me acuerdo mucho del capítulo de Drake y Josh, donde ellos iban a dar el clima y como que le empieza a dar el tic y todo eso. Si se dan cuenta, hubo un acontecimiento activador que desató un pensamiento, una sensación, y como consecuencia se dio que estaba sudando mucho, le estaba dando tics, empezó a trabarse. Sí, entonces, esa es esta parte de que como una situación nos puede estar disparando esta parte sobre el pensamiento y la consecuencia. Entendimiento de la ansiedad. ¿A qué me refiero con entendimiento? Parte de la ansiedad, su funcionalidad es movilizar al organismo, entonces mantenerlo activo, aunque mantenerlo alerta, ¿sí? Mantenerlo dispuesto para intervenir hacia posibles riesgos o amenazas. Así que, pues no, si hay una consecuencia, pues no sea tan colateral, ¿verdad? La ansiedad nos empuja a tomar las medidas convenientes, atacar, huir, enfrentar, neutralizar, adaptarnos o readaptarnos, según lo que el caso que tenga o incluso pues el posible peligro, ¿no? Pero aquí, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque si se dan cuenta, la mayoría de los pacientes toman la ansiedad como algo negativo. ¿Sí? Toman la ansiedad con algo que no les ayuda, lo toman con la parte de, es algo que me tengo que quitar, como si fuera una enfermedad que se tuvieran que quitar para dar con un medicamento. Pero ojo, aquí es donde yo quisiera dar esta perspectiva. Como terapeutas, a mí en lo personal se me, y sobre todo en manera de trabajo, espero que también les sirva a ustedes, es que la ansiedad es encontrar la funcionalidad dentro de esa disfuncionalidad. Sí, la ansiedad sí dispara por ciertas situaciones, pero la ansiedad no es algo que se quite. No es algo de que me lo quité y ya está. Se vive con la ansiedad, sí, porque es una mezcla entre emoción y pensamiento, sí, y forma parte del ser humano. Entonces, aquí también sí es importante llegar a clarificar eso también para que lo puedan llegar a clarificar con sus pacientes, porque como les digo, los pacientes tienen la idea de que van a quitarse una enfermedad y se pelean con la ansiedad, cuando en realidad no es algo con lo que se tenga que llegar a pelear, al contrario, sí. Es esta parte donde empezamos a ver si es disfuncional. Se convierte en un problema cuando los episodios de ansiedad son frecuentes, intensos, hay desborde, la cuestión de hiperventilación, ¿sí? Y aparece así sin un motivo aparente, ¿sí? Y nos limita a los seres humanos en nuestro día a día, ¿sí? Entonces, aquí es cuando ya vamos a este punto de reflexión que me gusta dejar, que es detectar lo funcional dentro de lo disfuncional. Si no toda la ansiedad en el paciente va a ser disfuncional, porque justamente como decía en la diapositiva anterior, ¿sí? Nos permite movilizarnos. Por ejemplo, voy a ponerme a mí de ejemplo. Cuando se trata del trabajo, hay una ansiedad, sí, pero porque a mí es lo que me permite moverme. Sí, de que, ok, tengo que tener tal presentación para la sesión 2, tengo que poner la evidencia para la sesión 2, tengo que revisar evidencias. Ok, estoy en una constante alerta porque son mis pendientes, ¿sí? Entonces, ¿pero qué me ayuda esto? Me permite moverme. No me estás llevando a un nivel disfuncional de estarme desbordando, de empezar a crear las telarañas de preocupación, y es que si no lo hago va a pasar esto y aquello, y empezamos con esa parte.
¿sí? Entonces, la ansiedad sí puede ser algo funcional dentro de la vida del paciente, incluso a lo mejor desde su propia perspectiva como terapeutas en su vida personal, a lo mejor desde que, sabes que yo trabajo mejor cuando estoy bajo presión. Es una ansiedad a final de cuentas, porque estamos alerta cada rato, pero nos permite trabajar mejor. Algo diferente ya sería del, no, pues no me deja dormir, no puedo respirar, ya cuando vemos que no es funcional. Entonces, vamos a trabajar también ese estigma con el paciente, que la ansiedad no es una enemiga, sí que la ansiedad no tiene que estarse peleando constantemente con el paciente, porque el paciente va con esa percepción, me voy a pelear con la ansiedad, la tengo que vencer, pero no va con la perspectiva de déjame, me llevo bien con mi ansiedad. Sí, es saber llevarse bien con esa ansiedad, saber cuándo sí es funcional y cuándo es disfuncional. Y trabajamos en base a lo disfuncional. Manejar el síntoma emocional, manejar el síntoma fisiológico, el llegar a cambiar o reestructurar la parte del factor disparador. Empezamos a trabajar con lo que se debe de trabajar y usamos a nuestro favor lo que la ansiedad le puede dejar de manera positiva. ¿Ok? Digo, desconozco si alguna vez lo han utilizado o lo han mencionado, pero es algo que sí me gustaría dejarles a ustedes, encontrar lo funcional dentro de lo disfuncional para que el paciente no se pelee con la ansiedad. ¿Ok? Estrategias de intervención para la ansiedad. Ok. Cambiar los pensamientos que no le ayudan por pensamientos que lo hacen sentir bien. Es también cambiar la interpretación de los hechos. ¿Sí? Aquí utilizo mucho el ejemplo de las parejas, ¿no? Cuando tienen esta cuestión de celotipia o revisan los mensajes, sí empiezan de, ok, si le da like a esa chica es porque le gusta físicamente, capaz si le va a hablar, se la va a ligar porque yo no le gusto tanto. ¿Sí? Entonces es cuando hay que cambiar ese pensamiento por algo que nos pueda hacer sentir bien, empezar a cuestionar, ¿sí? Esa interpretación o nuestra propia interpretación de los hechos, ¿sí? Y hay que cambiarlo por pensamientos que nos hagan sentir bien. Podría ser como de que, a ver, mi pareja me quiere o mi pareja me ama, ¿sí? Empezar con este tipo de afirmaciones, se podría decir, donde nos permite hacer funcional cambiar el pensamiento y cambiar la interpretación de los hechos, porque aquí el factor disparador es el que está distorsionado, porque ella o él en su interpretación es, le da like a otra persona, le gusta a esta persona y yo no le gusto ya. ¿Sí? Entonces es cambiar la interpretación de los hechos para poder transformar el pensamiento en algo funcional. Cuestiona si los pensamientos son hechos o ideas. Hacer un debate interno con el paciente o cuestionamiento al paciente. Que no nos dé miedo llegar a cuestionarle sus creencias. ¿Sí? Por y mismo ejemplo de los celos, aquí le podemos llegar a preguntar, ok, pero ¿alguna vez tu pareja te ha dado a entender que ya no le gustas? ¿Te ha dicho que ya no te ves bonito o bonita? ¿Te ha dicho que ya no quiere estar contigo? ¿Y qué te hace pensar que le gusta a esta persona? ¿Tiene interacción con esta persona? ¿Se hablan mucho? ¿Se ven mucho? Si empezamos a cuestionar qué tan realista es esta parte de su pensamiento y es cuestionar con los hechos o ideas. Aquí también siempre se los digo, que no les dé miedo confrontar cuando sea necesario. Sí, porque también hay pacientes que tienen las creencias muy rígidas de que ellos tienen la razón. Sí, entonces que no nos dé miedo llegar a confrontar o a cuestionar sobre todo, pues su percepción, o sea, qué tan realista está. ¿Ok? Botiquín contra la ansiedad. ¿Ok? ¿A qué o a quiénes puede llegar a acudir? Me gusta mucho esta técnica o esa estrategia de intervención porque
hay algo que pues ayuda mucho a manejar la ansiedad, que puede ser desde escuchar música, pintar, salir a correr, hacer ejercicio, estar con las personas que queremos, ¿sí? Es pues lo que es funcional dentro de la vida del paciente que nos ayuda contra la ansiedad y también pues sus redes de apoyo, ¿no? Entonces, aquí me gusta mucho llegar a indagar con el paciente, utilizar lo que le gusta a nuestro favor para que pueda manejar la ansiedad. Sí, ahorita les voy a enseñar técnicas de relajación o de meditación, pero, por ejemplo, si tu paciente llega a utilizar, no sé, le gusta mucho hacer yoga, ok, ver la manera en que se pueda llegar a mezclar su relajación con la yoga para manejar sus pensamientos, ¿sí? Algo que pueda llegar a minimizar la parte de la sintomatología que no le sea funcional a dicho paciente. ¿Ok? Entonces, por eso se llama botiquín contra la ansiedad. ¿Ok? Cambia las palabras con las que se habla. Uf, el diálogo interno es algo súper importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a lo mejor tu paciente ya está mejorando, ya está trabajando lo que tiene que trabajar, pero se habla muy mal de que, oye, ahí vas otra vez a lo menso. Sí, un autorregaño y un autocastigo que termina siendo muy significativo. Pero como terapeuta sabemos que es muy diferente decir, a ver, vamos a respirar, ¿qué está pasando? Empezamos a reflexionar con nosotros. Eso es diferente a un de que, pero otra vez recaíste, no lo puedes manejar. Empezamos con este diálogo interno de un autorregaño. Y pues sabemos que no termina siendo funcional si nos autoexigimos tanto demasiado como también regañarnos demasiado por algo que también es de cierta manera esperado o que puede ser manejable, ¿sí? Entonces, es algo que también lleva a aterrizar mucho con los pacientes. Es diferente hablarnos con esa compasión y entendimiento, así, y también pongo escenario, pongo de perspectiva de tercera persona, se le llama. Por ejemplo, si tú llegas a escuchar lo que tú te dices, pero como si fueras otra persona, ¿qué pensarías sobre eso? ¿Qué pensarías de una persona que se está hablando mal? O sea, como que busco mover al paciente que no sea ¿cómo se dice? Sí, o sea, como que pueda reflejarse, se podría decir, del cómo se habla, de que, ok, si escucharas que un amigo se está hablando así, ¿qué le dirías? Y ahí es cuando empezamos a cambiar el diálogo interno. Hacer actividades con atención plena es vive aquí y en la hora. No sé si han escuchado o si han aplicado el mindfulness, pero es hacer las cosas en el momento, o sea, poder vivir el momento. Voy a utilizar el mismo ejemplo de lo de la presentación, ¿ok? Es dejar que el paciente pueda vivir el aquí y el ahora en la presentación que está dando. De que, ok, si ahorita te vas a enfocar en dar tu clase, enfócate en la clase, enfócate en las diapositivas, en tu tono de voz, en cómo lo estás explicando. Vive el aquí y el ahora. Porque el factor disparador era, y si me equivoco, y si se ríen de mí, y qué va a pasar después, y empezamos con el sobrepensamiento. Entonces, hacer actividades con atención plena. Desde comer plenamente, respirar plenamente, trabajar plenamente, hacer las cosas en el aquí y en el ahora. Ok, parte de los pensamientos irracionales, ok. Eso es algo que llegamos a ver constantemente, al menos con los pacientes. Aquí yo agarro tres factores importantes: la evidencia, la gravedad y la utilidad, ¿sí? Irnos con la evidencia se refiere a qué tan totalmente es cierto mi pensamiento. ¿En qué pruebas me estoy basando para que esto yo esté asumiendo o aceptando que es cierto? ¿Podría existir alguna otra explicación, otra forma de pensar más realista? ¿Sí? ¿De dónde me estoy pescando para decir que es la verdad absoluta lo que estoy pensando? Y si hay otra explicación que nos podría ampliar la percepción y que sea más realista, el ejemplo, o sea, cuando estás, no sé, conociendo a alguien y la persona ya no te contesta durante parte del día.
A lo mejor está este pensamiento de que es que ya no le gusté o es que ya está hablando con alguien más. Ok, pero ¿hay alguna otra explicación más apegada a la realidad que podría ser? Pues está trabajando la persona, ¿sí? Y es cuando a lo mejor la persona ya se comunica y te dice, pues perdonen por no hablar, es que estaba ocupada con otra cosa y así, ¿no? Entonces, es cuando vamos con la parte de la evidencia. La gravedad, qué tan terrible sería la consecuencia de lo que tú estás pensando, de que tan malo sería que se rían de ti por dar una presentación, qué tan malo es, ¿sí? ¿Qué ocurriría si lo que piensas es verdad? ¿Qué pasaría si tú piensas que ya no le gustas a esta persona? ¿Qué cosas buenas podrían llegar a ocurrirte? Hay personas que les ha pasado y cómo lo han vivido. Entonces, esta gravedad es como que tratar de cuestionarle qué tanto poder tiene ese pensamiento irracional, ¿sí? Porque, no sé, puede pasar con un ejemplo con sus pacientes de quienes no toman decisiones. Es que si tomo la decisión de dejar mi casa, mi mamá pues se va a poner mal porque pues soy el único que queda con ella o algo por el estilo, de que, ok, ¿y qué tan malo o qué crees que es lo peor que puede pasar si te llegas a independizar de tu mamá o de tu papá, de quien sea, ¿no? Entonces es cuando empezamos a cuestionar, porque los pensamientos irracionales porque pensamos que es lo peor del mundo y que va a ser una catástrofe, ¿no? ¿Y qué consecuencias tiene para mí el pensar así? Esa es la utilidad, ¿no? De qué consecuencias tiene para mí el pensar así. ¿Me ayuda a solucionar mis problemas? ¿Qué tanto me está sirviendo el pensar de esta manera? Sí, ahí es cuando empezamos con la utilidad o la funcionalidad. ¿Qué tan funcional es este pensamiento? Porque no todos los pensamientos irracionales van a ser funcionales. Hay pensamientos disfuncionales que los podemos hacer funcionales, pero no todos entran en esa pues categoría o para ese tipo de cambios. Ok, aquí también, antes de pasar a que sigue, aquí también hay un hincapié de las distorsiones cognitivas. El trabajar con distorsiones cognitivas ayuda bastante para poder empezar a cuestionar. Por ejemplo, está la distorsión del catastrofismo, la parte del pensamiento dicotómico, empezar a cuestionar en qué situaciones sale tal distorsión para poder llegar a cuestionar y que esa distorsión ya en vez de estar en un 10, esté en un 7 o en un 6. Ok, otras técnicas que vamos a utilizar, este es el cuadro que les estaba mencionando hace unas diapositivas, es que el paciente, o incluso lo pueden hacer en sesión o dejárselo de tarea, que se detecte una situación, detectar qué emoción hay, cuál es el pensamiento automático, que es lo primero que llegamos a pensar, pensamiento alternativo y conducta. Ok, situación es la situación que dispara. Emoción, pues es la sensación que te da. Aquí me gusta utilizar mucho y eso se lo sugiero, la rueda de las emociones, ¿sí? Para que el paciente pueda darle nombre a lo que está sintiendo, porque a veces los que sienten muchas cosas y no sabe qué nombre darle o cómo ponerle nombre, ¿verdad? O qué está sintiendo, qué las sensaciones son. Sí, pero cuando ven en la rueda de las emociones, mira, siento frustración, enojo, decepción, o sea, ahí empiezas, ¿no? Pensamiento automático es lo primero que llega a pensar, no tiene tanto pierde ahí, pero el pensamiento alternativo es por qué pensamiento vamos a cambiar el pensamiento automático. Si el pensamiento automático es algo disfuncional, es que me voy a equivocar, generamos un pensamiento alternativo que pueda ser funcional y ya no sea un te vas a equivocar. ¿Sí? Y a raíz de eso hay una conducta, ¿sí? Entonces, a veces lo que yo llego a hacer es primero que intente con situación, emoción, pensamiento automático y conducta, para ahora sí después en sesión de cuestionar el pensamiento alternativo, ahora que diga el automático, perdón, generar el pensamiento activo. Por ejemplo, si en una sesión 5 detectamos una situación, una emoción y el pensamiento automático y que el paciente detecte la conducta. Por ejemplo, situación, mi mamá no me saludó. Emoción, tristeza, abandono, X. Pensamiento automático, ya no me quiero. Y conducta, me pongo a llorar y ya no le hablo.
pero sería muy diferente cuando empecemos a cuestionar el pensamiento automático y clarificar la distorsión de la situación para generar un pensamiento alternativo como, espera, a lo mejor mi mamá no me escuchó, a lo mejor y estaba muy ocupada. ¿Cuál es la conducta? Hablarle un poquito más fuerte o ir a acercarme directamente con ella. Un ejemplo. Sí, entonces es una técnica que les puedo llegar a sugerir para cuando trabajan con ansiedad con los pacientes. La respiración diafragmática, las técnicas de respiración, nuestro pan de cada día también para manejar la ansiedad. Que es, pues, yo lo que hago es que pongan la mano aquí en el pecho y aquí en la boca del estómago, ¿ok? Inhale profundamente por la nariz, que lleve el aire a los pulmones, el abdomen se infla y que lo saque, ¿ok? Aquí yo lo que llevo así, también se los dejo ahí sobre la mesa, es que no nada más sea una respiración de, pues, o sea, que sea lo más consciente posible, sí, pero también lo que hago es como que también inducirlos de cierta manera de que puedan ser conscientes de que su estómago se infla y se desinfla, como el aire entra fresco y sale tibio, hacerlo como que una atención plena, ¿verdad? Entonces, con que se lo apliquemos en sesión al paciente de esta manera, ya se condiciona que cada vez que respire, va a tener que ser consciente de esa respiración. Quitarle la fuerza a la ansiedad, ¿ok? Imaginar la ansiedad como algo gracioso, divertido o alegre. Es justamente lo que decía de no pelearse con la ansiedad. Así como cuando sacan los chistes o los memes de que, ay, yo y mi ansiedad, o con la película a lo mejor de Intensamente, la 2 que acaba de salir, que mucha gente empezó de que, ay, mira, soy yo, y se empiezan a reír, ¿no? Empezamos a ver la ansiedad desde otra perspectiva, más allá de un peligro de este vuelo, pues verlo de otra manera un poco más cómica. Hacerla nuestra amiga, verlo funcional dentro de la ansiedad, darle ese toque cómico a las situaciones demandantes. Por ejemplo, si tienes una punta importante, ver ese toque cómico de utilizar sarcasmos, uno que otro chistorete ahí en el trabajo y empoderar al paciente, o sea, que él o ella es mucho más fuerte que la ansiedad, ¿sí? Que no se trata de que la ansiedad sea un peso en él o en ella, sino que ellos puedan decir, puedo manejar la ansiedad, no controlarla. Yo siempre cambio la palabra control por manejo, porque control es algo más rígido, ¿sí? Así lo controlo. Pero cuando es manejo, suena un poquito más moldeable, no tanto como una rigidez, ¿ok? Entonces, empoderar al paciente de que él tiene o ella tiene la capacidad para manejar su ansiedad, no controlar, manejar, ¿ok? Y por último, la respiración consciente es muy similar a lo que les comentaba en la respiración diafragmática, de que tú puedes observar tu respiración, controlar tu respiración, cierra tus ojos, comienza con la respiración larga y profundamente durante 1 minuto consciente. Inspira profundamente, ahora exhala profundamente y repítelo. Focaliza tu atención en tu respiración. Intenta sustituir los pensamientos que se mueven rápidamente en tu cabeza y concéntrate en tu respiración y la sensación que crea en ella. Y pues el paciente puede tener ese tipo de sensaciones de que siente los hombros más pesados, que sea hormigueo, la respiración, la palpitación es diferente y así sucesivamente. Entonces, yo lo que les dejo con esta sesión es otra nueva perspectiva, se podría decir, del cómo manejar la ansiedad con los pacientes. Conocemos lo convencional de los pensamientos, conductas y pues todo lo que se nos ha enseñado, pero utilizarlo desde esta perspectiva un poco más funcional para el paciente, de utilizar lo que tiene el paciente a su favor. Sí, no que luche contra la ansiedad, sino que puede estar siendo su aliado, que pudiera llegar a manejarlo de una mejor manera, que no se pelee consigo mismo, ¿sí?
Entonces, esto fue la sesión número 2. Les agradezco mucho su tiempo. Cualquier cosa, cualquier duda, con toda confianza me pueden mandar mensaje. Ahí van a tener también el cuestionario sobre la sesión número 2 y cualquier cosa seguimos al pendiente. Que tengan un muy bonito día, tarde o noche y nos seguimos viendo en las siguientes sesiones.